Saludos a todos aquí presentes en la gran exhibición del gran artista Percio Viviel, hoy 13 de febrero, emocionado de esta gran figura que nos llena a nosotros de tanto orgullo como dominicanos, con su arte que no deja de ser tan glorioso, tan bello, tan colorido. Este hombre que pone en sus manos, en su mente, todo lo que Dios le ha dado, la bendición que Dios le ha dado a él, en esas manos como artista. Percio, para mí es un orgullo y un placer estar aquí presente en esta exhibición tan bella, donde él representa por su movimiento, el crecimiento de la población del inmigrante que viene a este país a luchar, en las llaves, como muestra como uno abre puertas tras puertas en este país, buscando el camino, buscando la superación, o sea, las llaves que abren puertas, vamos a decir. Percio, ¿qué más tú podrías decirnos sobre esta figura acá, que no tiene una metro acá? Sabemos que la metro acá es lo que nos transporta de un punto a otro del país. ¿Qué tú nos dirías sobre eso? La idea fue representar que nosotros en algún momento hemos sentido algún temor cuando nos montamos en el tren, que a veces los vagones están vacíos, y entonces este elemento que es una figura de una película, que es una cosa, y por eso está la Metrocard en sentido de color rojo, y a veces pasan cosas que no son muy agradables en el tren, y por eso quise usar estos elementos de representación de lo que es el software y color negro. Tú estás demostrando ahora mismo la violencia que ocurre en el software. Esto es como expresando lo que se está viviendo en la actualidad. No es parte de la problemática, por eso de ahí el color rojo, ya que algunos individuos han dado la tarea de... Lamentablemente. Sí. O si no, de jugar hacia los rieles de tren, cosas así. Entonces nada, es representar el temor que a veces se siente en determinados momentos cuando nos montamos en el tren, a veces está de la noche, no hay nadie en el tren, en el vagón, y tú solito ahí piensas que cualquier cosa te puede pasar. O una figura muy agradable en una esquina, con una actitud media sospechosa, y tú del otro lado que no sabes, bueno, si pasa algo aquí, ¿qué va a pasar? Ese tipo de cosas. Increíble. Y yo no sé si tal vez me equivoqué sobre las llaves, y las llaves es una forma de tú abrir puertas en el nuevo ambiente, que uno deja su patria atrás y viene a otro país, uno tiene que tocar las puertas, buscar los trabajos, o sea, la lucha que el inmigrante toma a llegar a otro país, o quizá me equivoco, ¿cuál es en verdad? ¿O qué tú no quieres haber dicho con las llaves? La llave no es más que la representación. Cuando nosotros llegamos a este país, generalmente el hispano no tiene un espacio digno para vivir pues sí solo, sino que le toma a veces un tiempo poder reunir los recursos para hacer depósitos y mudarse a un apartamento o conseguir una casa. Entonces la llave simboliza ese momento cuando te entregan la llave, que es una emoción, que tú vas a tu apartamento tuyo donde nadie ya te va a poder decir nada, de levántate temprano, hasta hora, ese tipo de cosas. Y también el asunto del vehículo, que da cierto estatus, aunque uno lo dé de cabeza muchas veces. El reloj, el tiempo, la ciudad de Nueva York, el tiempo es oro. Todo el mundo vive aquí con una prisa, nadie tiene tiempo para dedicárselo a nadie, y todo el mundo vive checando el reloj, y si va adelantado la gente como robot corriendo uno atrás de otro, pues llegar a la hora, el tiempo, el tren se nos va o se nos va la guagua, ese tipo de cosas. Andamos con maquinaria. ¿Y las alambradas? ¿Qué significa eso? Bueno, la alambrada es parte de las dificultades que nos representa el sistema en cuanto a toda esa malla de cosas que tiene la ciudad, exacto, de obstáculos, y cosas que nosotros necesitamos vencer para poder conseguir lo que le llamamos el sueño americano, o poder llevar una vida digna en esta sociedad. Vencer y sobrevivir en este mundo que vivamos, no es tan fácil lograr el sueño americano. Correcto. Percio como artista lo está demostrando acá en su exhibición. ¿Okay? Bueno, Percio, mira, ha sido un placer. Gracias a ti por estar aquí. Este lugar está lleno de artistas ahora mismo que vinieron a apoyar a Percio. Hay varias salas, hay como 5 salas aquí en este evento. Y Percio se tomó el momento de darnos a nosotros a reconocer algunas de las salas y de los trabajos de él. Bueno, lo dejo para que vaya a las otras salas con otro artista.